Hola a todos y a todas, mi nombre es Javier Sánchez Mendías y a continuación voy a presentar la comunicación que he elaborado junto con el profesor Antonio Miñán Espigares. Antes de ello, me gustaría tener unas palabras de reconocimiento y de agradecimiento a los organizadores de este congreso por el esfuerzo y la dedicación que han realizado durante estos últimos meses para que todo salga de forma satisfactoria, tal y como está ocurriendo. Así que desde aquí, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Eh, la comunicación se titula Autoconfianza hacia las matemáticas en futuros maestros y actividad profesional de los progenitores. Bien, dentro de la introducción que vamos a realizar, voy a destacar que la investigación sobre las actitudes hacia las matemáticas entre los futuros docentes siempre ha dado relevancia a esta autoconfianza como una actitud de referencia, tal y como demuestran los trabajos de Sánchez Mendías y otros, y de Pedrosa Jesús y otros, ambos en el año 2020. ¿Cómo podríamos definir esta autoconfianza matemática o esta autoconfianza hacia las matemáticas? Pecker y Ulu en el año 2018 establecieron y consideraron que esta actitud es uno de los factores efectivos que mayor influencia pueden tener sobre la capacidad para aprender y para enseñar matemáticas. Dentro de lo que es la formación matemática, los docentes son uno de los agentes que mayor influencia poseen, de forma indudable, tal y como menciona Cassis y otros en el año 2017. Asimismo, también los progenitores poseen un peso relevante, un peso importante, ya que son un referente privilegiado dentro de este contexto de aprendizaje, tal y como señala Carey en 2019 y Martínez Padrón en 2005. También cabe destacar que los estudiantes con baja autoconfianza suelen construir creencias desfavorables sobre las matemáticas en el contexto familiar, que suelen desembocar en actitudes de rechazo, que son consecuencias de sus propias experiencias y aprendizajes. Los objetivos que nos planteamos dentro de este trabajo son determinar el grado de autoconfianza que tienen los futuros maestros de educación primaria hacia las matemáticas cuando inician su formación universitaria y analizar si existen diferencias en esta autoconfianza en función del entorno familiar, considerando la actividad laboral que han ejercido sus progenitores. La muestra ha estado conformada por 488 futuros maestros matriculados en el primer curso del grado de educación primaria de la Universidad de Granada, de los cuales un 61,9% eran mujeres y un 38,1% hombres. Las edades estaban comprendidas entre los 18 y los 50 años y la media de edad establecida se fijó en los 20,09 años. Bien, en cuanto al instrumento, destacar que hemos utilizado la escala de autoconfianza hacia las matemáticas elaborada por Feynman y Sherman en el año 1976, que está constituida por 12 ítems de tipo Likert y que a su vez se agrupan en dos subescalas. La primera de ellas orientada a la autoconfianza como capacidad percibida y la segunda como autoconfianza como asignatura comparada. Se realizó nuevamente para determinar su consistencia interna el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de alfa de 0,947, lo que denota pues, una consistencia interna de fiabilidad y validez considerable. Bien, al mismo tiempo, también se solicitó a los sujetos información acerca de las categorías de cualificación profesional que tenían sus progenitores, estableciendo 4 grupos o categorías. El primero de ellos englobaría a los empresarios, directores de empresas grandes y medianas, profesionales liberales, actual mandos de Fuerzas Armadas. El segundo, empresarios de pequeñas empresas, técnicos medios, agentes comerciales, representantes y viajantes. El tercero englobaría a los empleados de oficina, dependientes de comercio, fuerzas y cuerpos de seguridad sin graduación y obreros cualificados. Y finalmente, subalternos de oficina, obreros no cualificados y personal de servicios domésticos.
Los resultados obtenidos en cuanto a la autoconfianza nos reflejan que en su conjunto el nivel de autoconfianza que muestran los futuros maestros hacia las matemáticas es un nivel medio, puesto que pudiendo obtener un valor máximo de 60 en esa escala y un valor mínimo de 12, pues se sitúan en 39,79, ¿vale? Es un dato aceptable. Si bien los datos de la desviación típica pues nos trasladan la existencia de cierta dispersión también dentro de esas respuestas. En cuanto a la categoría profesional de los progenitores, como podemos observar en el gráfico, cabe destacar que la categoría profesional de cualificación máxima, que es la P1, es la menos representativa tanto a nivel de los padres como de las madres. Sin embargo, bueno, pues en el extremo opuesto, la cualificación, perdón, profesional 4, que es la de menor competencia, pues encontramos también la mayor representatividad en ambos progenitores, en hombres y mujeres, padres y madres, si bien, bueno, pues en este caso el peso de las madres es bastante superior al de los padres. Bien, en cuanto a los datos relacionando ambas variables, pues observamos que los datos de autoconfianza más elevados los encontramos en el caso de ambas figuras, ¿no? Tanto el padre como la madre, en la categoría profesional P1, ¿no? Y en cuanto a los datos de autoconfianza más bajitos, los encontramos en el caso de los padres en la categoría profesional P2 y en el caso de las madres en la categoría profesional P3, ¿no? Las diferencias, no obstante, entre unos y otros en cada una de las categorías profesionales son relativamente pequeñas, excepto en el caso de la categoría P3, que sí se dispara un poquito más a 3 puntos la diferencia entre unos y otros. Bien, si consideramos las diferencias en torno a las diferentes subescalas, si nos centramos en la autoconfianza como capacidad percibida, observamos bueno, pues datos muy similares a los anteriores. Mejores datos de percepción en la categoría profesional 1, peores datos de percepción en las categorías profesionales P2 en el caso de los padres y P3 en el caso de las madres. Si tomamos como referencia la subescala de autoconfianza vinculada a la asignatura comparada, vemos que aquí quizá los datos difieren un poco en cuanto a la distribución respecto a los casos anteriores. Siguen siendo, ¿no?, muy homogéneos, como vemos en todos los grupos profesionales. Si bien, bueno, pues en el caso de la categoría profesional P3, pues se destaca más en el caso de los padres y en cuanto a las madres, bueno, pues la categoría profesional P4, que es la de menos cualificación, pues entraría en un nivel de confianza pues muy parecido al del nivel de categoría superior, ¿no? Serían 6,8 y 6,87. Bueno, se analizó posteriormente todos los valores de la significatividad de las medias a través del análisis de la varianza ANOVA y se observó que el dato de la significatividad P fue inferior a 0,05 únicamente en la subescala de autoconfianza a las matemáticas como asignatura comparada, ¿no? Y específicamente en el caso de los padres. Eso es un dato interesante a tener en consideración. Como decía, bueno, pues únicamente, ¿no?, obtuvimos esa significatividad estadística en la subescala de autoconfianza como asignatura comparada. En el caso de las madres, pues no se reflejaba tal significatividad, sí en el caso de los padres de los sujetos que participan en el estudio. Bien, las conclusiones a las que llegamos en nuestra investigación son que el grado de autoconfianza hacia las matemáticas que muestran los sujetos es positivo, es favorable, si bien oscila o cambia en función de la actividad profesional realizada por los progenitores, ¿no?, tanto conjuntamente como por separado. También
Bueno, pues que la cualificación profesional más elevada suele reportar un nivel de confianza hacia las matemáticas más alto. Igualmente, bueno, pues que las diferencias obtenidas obtuvieron significatividad estadística en la subescala de autoconfianza como asignatura comparada en el caso del padre, ¿no? Y así se reflejaron a través de ese análisis de la varianza con datos superiores a 0,05. Bien, es posible, ¿no?, que los padres con actividades profesionales de mayor responsabilidad puedan dar más importancia a que sus hijos sean competentes en matemáticas y esto haga pues, que dediquen mayores esfuerzos a intentar reforzarlos en este sentido. Por su parte, los hijos pueden valorar más las matemáticas si estas forman parte de la actividad laboral que estén desempeñando sus padres. Bien, esto ha sido todo. Agradecer la atención prestada y pues mandarle saludos desde aquí, desde Granada. Muchísimas gracias.